Bueno, comenzamos entonces con el práctico de derivadas direccionales. Les estoy compartiendo ahí la pantallita para que veamos la interpretación gráfica de la derivada direccional, ¿sí? Fíjense que ustedes, anteriormente nosotros calculamos las derivadas parciales, ¿sí? Cuando teníamos una superficie, la cortábamos con un plano paralelo a los planos coordenados, al XZ o al YZ, y en esa intersección encontrábamos una curva, y entonces la derivada parcial, ¿qué significaba o qué representaba geométricamente? La pendiente de la recta tangente a esa curva en un punto determinado, en un punto P. Eso recordando en cuanto a la derivada parcial, ¿sí? La derivada direccional es una idea similar, nada más que en lugar de tomar una dirección de los planos coordenados, tomamos una dirección cualquiera. Es decir, tenemos un vector U que nos da la dirección de ese plano que está dibujado ahí. Ese plano intersecta a la superficie en una curva que ahí está representada con verde, ¿ven? Esa curva C. Y en el punto P, si calculamos la pendiente de la recta tangente a esa curva C en el punto P, estamos obteniendo entonces la derivada direccional de la función f en el punto P. ¿Se entiende? O sea, en lugar de tomar, como cuando tomamos la derivada parcial, una dirección que sería paralela a los ejes cartesianos, tomamos una dirección cualquiera, estamos calculando en ese caso una derivada direccional. Las derivadas parciales son casos particulares de las derivadas direccionales, en definitiva, en las direcciones de los ejes cartesianos, ¿sí? Pero si tomamos otra dirección, cualquiera, en este caso la dirección que está dada por ese vector unitario U, entonces obtenemos una derivada direccional, decimos, ¿sí? La definición, ustedes la tienen ahí también en el apunte, es esta que tenemos acá, es decir, un límite cuando t tiende a 0 de la función f evaluada en x más t coseno de tita, i más t seno de tita, menos f de xy sobre t. Si calculamos entonces aplicando este límite, si este límite existe, obtenemos así entonces la derivada direccional. Como ese límite, si lo vamos a calcular por definición a la derivada direccional, es bastante engorroso poder evaluar un límite de esas características, entonces nos aprovechamos de un teorema importante que nos permite calcular la derivada direccional en el caso de que la función f sea diferenciable. Si la función es diferenciable, entonces esa derivada direccional la podemos calcular de esta manera, usando las derivadas parciales, ¿sí? Es decir, que sería la derivada parcial de f con respecto a x por el coseno de tita, más la derivada parcial de f con respecto a y por el seno de tita. En este caso, si tomamos el vector unitario coseno de tita, seno de tita, ¿sí? Pero podríamos tomar otro vector cualquiera, y en general, entonces, para calcular la derivada direccional, usamos esta formulita. Es decir, la derivada direccional en la dirección de u de la función f de xy es igual al gradiente, este simbolito que es como un triangulito significa el gradiente de la función f, producto escalar con el vector u. ¿Está bien? Donde el vector u podemos usar coseno de tita, seno de tita, o podemos usar cualquier otro vector unitario u que quisiéramos, ¿sí? Que nos daría la dirección. ¿Está bien? Bueno, más o menos les quería refrescar un poco por si no lo habían leído,
esta parte de teórico que vamos a comenzar a usar ahora en la práctica, con los ejercicios de la práctica. Bueno, entonces, mirando en la práctica, el ejercicio 1 dice, hallar la derivada direccional de la función f en el punto P, que les dice ahí, en la dirección del vector A, bueno, que se lo está dando ahí también, para la función f de x y z que tienen también ahí. ¿Cómo sería entonces? Vamos a ver. Trabajo práctico número 1, tercera parte. Bueno, que es derivadas direccionales. Recuerden entonces que si les pide la definición de derivada direccional, la definición de derivadas direccionales con el límite, ¿sí? Límite cuando t tiende a 0 de x más t por el coseno de tita, coma, y, perdón, es f, ¿no es cierto? Evaluada en x más t coseno y más t por el seno de tita, menos la f de xy, todo esto sobre t. ¿Está bien? Eso es la derivada de la función f, la derivada, perdón, en la dirección de u de la función f de x. ¿Sí? Ahora, si la función f es diferenciable, entonces ahí entramos a usar el teoremita ese que decíamos ahora. O sea, si f es diferenciable, entonces la derivada de la función f de xy en la dirección de u, la derivada de la dirección de u de la función f de xy, era igual al gradiente de f de xy por un vector u que tiene que ser unitario. Esto sería un producto escalar. Recuerden que ese gradiente es también un vector, y ese vector, si yo lo multiplico escalarmente por u, entonces de esa manera estoy obteniendo la derivada direccional, ¿sí? Entonces, bueno, si vamos al ejercicio 1, les dice ahí, derivada direccional de la función f en el punto P, 1, 1, menos 1. Tengo un punto P de coordenadas 1, 1, menos 1. Tengo un vector u que estaría dado por 2 según i, perdón, ese vector es un vector A en este caso, y les dice que es 2 según i, 2 según i más j menos k. Ese vector A también lo puedo expresar dando las componentes, se llama, del vector de esta manera. 2 sería la componente según i, 1 sería la componente según el versor j, y menos 1 sería la otra coordenada, la otra componente en realidad, ¿sí? Lo puedo escribir así utilizando los versores i, j, k, o lo puedo escribir de esta manera usando las componentes del vector, ¿sí? Bueno, tengo un punto, tengo un vector. Fíjense que este vector no es unitario. Para hacerlo unitario, a un vector, para hacerlo unitario, lo tengo que dividir por su módulo. Entonces, si calculamos el módulo, se simbolizaba así con 2 rayitas, el módulo del vector A se calcula tomando la raíz cuadrada de la suma de las componentes al cuadrado, es decir, de 2 al cuadrado más 1 al cuadrado más menos 1 al cuadrado. ¿Sí? Bueno, si hacemos esta cuentita,
2 al cuadrado 4, más 1 más 1 me daría 6, o sea, raíz de 6. Entonces, para que el vector A sea unitario, le pongo como un sombrerito así para indicar que es unitario. El versor A, cuando digo unitario, ya digo versor en vez de vector, ¿sí? Entonces, un versor que va a ser las mismas componentes que tenía el vector A, dividido el módulo, ¿sí? Entonces sería 2 sobre la raíz de 6, 1 sobre la raíz de 6, y menos 1 sobre raíz de 6. Esas serían las componentes del vector unitario que va a tener la misma dirección que el vector A, nada más que va a ser unitario. O sea, si a este vector le calcularía la norma o el módulo, me daría de módulo 1. ¿Sí? Es un vector unitario, es decir, que la norma o el módulo vale 1. ¿Sí? Y la función, esperen que voy a poner la pantallita que no la estaría viendo. Ahí está. La función era f de x y z, x cuadrado menos 2y cuadrado, menos 2y cuadrado, ¿qué más dice? Menos y cuadrado más 4z cuadrado. Bueno, si calculamos las derivadas parciales, la fx, ¿qué me daría? La derivada de la función con respecto a x, es decir, que me da 2x. La fi me estaría dando la derivada de esta función con respecto a y, es decir, menos 4y. Y la fz me estaría dando 8z, ¿no es cierto? Vayan controlando ustedes. Si tengo las derivadas parciales, entonces puedo decir que el gradiente de mi función f de x y z, en este caso, f de x y z, es el vector cuyas componentes son estas tres, es decir, 2x. La primera componente es la derivada parcial con respecto a x, ¿sí? La segunda componente de este vector va a ser menos 4y. Y la tercera componente sería 8z. Este sería el gradiente, se llama. Este es el gradiente de la función f. ¿Van siguiendo? Los noto por ahí muy callados, no me dicen nada. No sé si están escuchando, si se fueron todos. Estamos escuchando. Sí, profe, sí. Ah, bueno, menos mal. Me gusta escuchar un poco de ruido porque si no parece que estoy hablando solo. Bueno, entonces tenemos el gradiente, tenemos un vector unitario, y entonces habíamos dicho que, como esta es una función diferenciable por ser de tipo polinómica, ¿sí? En general todas las funciones que tenemos nosotros acá en este práctico son siempre diferenciables. O sea, entonces, en este caso, podemos calcular, usando el teoremita S, la derivada direccional en la dirección de A, la derivada en la dirección de A, de mi función f de x y z, f de x y z, la derivada en la dirección de A de la función f de x y z, dijimos que era el gradiente de f producto escalar por el vector unitario, en este caso el A. ¿Está bien? Y entonces, si hacemos ese producto, sería este vector gradiente, que sería el 2x, menos 4y, 8z, y esto multiplicado escalarmente por este vector, que es 2 sobre la raíz de 6, 1 sobre la raíz de 6, y menos 1 sobre la raíz de 6.
Esta es la derivada direccional de la función f de x y z, ¿sí? Si yo quiero la derivada en la dirección de a de la función f en el punto P, que tiene coordenadas 1, 1, menos 1, en el punto Suplantar. 1, 1, menos 1, perdón, ¿alguien me decía algo? No digo que habría que suplantar ahí. Claro, tendríamos entonces que reemplazar las coordenadas 1, 1 y menos 1 en la x, la y y la z respectivamente. O sea, ¿qué me quedaría? El vector 2 por 1 sería 2, menos 4y me quedaría menos 4, y 8 por menos 1 sería menos 8. Y ese vector lo tengo que multiplicar entonces, producto escalar, con este otro vector. Bueno, y el producto escalar, ¿se acuerdan que era multiplicar componente a componente y sumar, ¿sí? O sea, la primera componente de este vector multiplicada por la primera componente sería 2 por 2 sobre la raíz de 6, que eso me daría entonces 4 sobre la raíz de 6, más la segunda componente multiplicada por la segunda componente, sería menos 4 por 1 sobre la raíz de 6, puedo poner directamente menos, entonces 4 también sobre la raíz de 6, y por último sería menos 8 por menos 1 sobre la raíz de 6, o sea, menos por menos va a quedar más 8 sobre la raíz de 6. Bueno, este 4 negativo con este 4 positivo se puede cancelar, y me estaría quedando que la derivada en la dirección de a de la función f en el punto 1, 1 menos 1 va a ser igual a 8 sobre la raíz de 6, que no sé si la respuesta por ahí está racionalizado. Si quieren racionalizar, se acuerdan que multiplicábamos y dividíamos, en este caso, por la misma raíz, o sea, por la raíz de 6. Y si quieren lo dejan como 8 sobre raíz de 6, ¿sí? Y si no, bueno, racionalizado sería 8 por la raíz de 6 sobre 6 me quedaría acá. Y simplificando el 8 con el 6 me quedaría 4 tercios de la raíz de 6. ¿Está bien? Y este sería el resultado, entonces, que representaría la derivada direccional de la función en la dirección de a de la función f, evaluada en el punto P. O sea, geométricamente, ¿qué representaría este valor? 4 tercios de la raíz de 6. Ese número representaría la pendiente de la recta tangente a la curva que se obtiene al intersectar la superficie con un plano que lleva la dirección de este vector u. ¿Ah? En esa intersección surge, digamos, una curva, y la pendiente de la recta tangente a esa curva en el punto P tendría pendiente este valor, 4 sobre 3 raíz de 6. ¿Se entiende el concepto? Bien, ese era el ejercicio 1, ¿sí? Vamos a avanzar con el 2. ¿Se entendió? O si alguien quiere preguntarme algo, hable ahora o calle para siempre, antes que borre. ¿Entendido? Lo he entendido. Sí, sí. Buenísimo. Bueno, como ven acá teníamos un vector u que tenía sus componentes, que acá el vector u lo hicimos unitario. Acuérdense que el vector siempre hay que hacerlo primero que nada unitario, y después recién puedo usar este producto escalar, ¿sí? Que es siempre el gradiente por el vector unitario. ¿Estamos? Bueno, en el ejercicio que sigue, ustedes tienen ahí, en lugar de tener un vector u, tienen un ángulo, θ, ¿sí? Si no me equivoco. Entonces vamos a ver cómo hacemos en esos casos.
Entonces, en el ejercicio 2 también les pide hallar una derivada direccional, dice, derivada direccional de la función en la dirección de u para cada una de las funciones dadas en la dirección que señala el ángulo θ. Y también tengo un punto, ¿sí? Vamos a ver el 2b, apartado B. Les va a quedar a ustedes para hacer el A. La función f de x, y es y elevado a la x. Y elevado a la x, el punto 1, 2, y un ángulo θ, que en este caso es pi sobre 2. Entonces, cuando tengo el ángulo θ es el ángulo que el vector formaría con el eje de las x, si fueran en dos variables, digamos, ¿no? Si tuviera, como en este caso, xy, si este fuera el vector u, este ángulo θ es, en este caso, el que me está dando acá, bueno, pi sobre 2 sería un ángulo recto, en este caso no sé, no coincidiría con el gráfico que yo hice ahí, ¿no? Pero un ángulo de 90 grados, ese ángulo sería el que forma el vector u con el eje positivo de las x, ¿está bien? Y entonces, las componentes, para que ese vector sea unitario, podemos tomar esta cantidad que sería coseno de θ, y la altura sería el seno de θ, suponiendo que el módulo de u es igual a 1, ¿sí? Porque en ese caso, lo que sería la hipotenusa de ese triangulito mediría 1, ¿sí? ¿Por qué? Porque si hago por Pitágoras seno cuadrado más coseno cuadrado, teorema de Pitágoras, este lado al cuadrado más este lado al cuadrado sería seno al cuadrado más coseno cuadrado, y eso me daba 1, ¿se acuerdan? Bueno, entonces, cuando en lugar de darme el vector, como en el caso del ejercicio 1, me da el ángulo que forma el vector con el eje X, bueno, el vector unitario tranquilamente lo puedo formar tomando las componentes coseno de θ, seno de θ. Y después la misma idea que en el ejercicio 1, o sea, para yo poder calcular la derivada direccional con la dirección de este vector u, voy a hacer el producto escalar entre el gradiente y el vector u. Eso es igual que en el ejercicio anterior. Entonces, para calcular el gradiente, primero tengo que calcular las derivadas parciales. Derivada con respecto a x y derivada con respecto a y. A ver quién se anima a decir cómo es la derivada con respecto a x de esta función. En este caso, si digamos, si voy a derivar con respecto a x, se supone que la x sería variable y la y sería una constante. ¿Cómo sería la derivada? Supóngase que tengo que derivar la función y 3 elevado a la x. ¿Cómo sería la derivada, la y'? La derivada de 3 a la x, ¿qué sería? Alguien que me la diga. ¿Se acuerdan? Qué silencio. Nadie se acuerda de la derivada de 3 a la x. Vamos, buscando en la tablita. Una tabla de derivadas, por ahí, deben tener a mano. Tendrían que tener la mano. ¿Cómo era la derivada de 3 elevado a la x? Era, en ese caso, 3x por el logaritmo natural de 3. Muy bien. 3 a la x por el logaritmo natural de 3. O sea, esto sería cuando la base es una constante y la variable sería la x. ¿Estamos? Bueno,
Entonces, en este caso sería lo mismo. Yo quiero la derivada parcial con respecto a x. Quiere decir que mi variable es la x y la y sería como una constante. ¿Está bien? Sería el caso este, de 3 elevado a la x, por ejemplo. Entonces, la derivada, ¿cómo me va a quedar? El mismo y a la x por el logaritmo natural de la base, que sería el y, en este caso. ¿De acuerdo? Eso sería derivada con respecto a x. Y ahora, ¿cómo sería la derivada con respecto a y? En el caso de que, entonces, si voy a derivar con respecto a y, la que es constante es la x. Es decir, ¿cómo derivo una función en la que la base es variable y el exponente, por ejemplo, si fuera constante, un 5? ¿Cómo derivo x a la 5? Esa es más fácil. ¿Cómo derivo x a la quinta? Te queda 5x a la cuarta. 5 por x a la 4. Es decir, bajo el exponente y le resto 1. ¿Está? Ustedes siempre hagan esa analogía ustedes para cuando tengan estos casos raros para saber cómo derivarlos. Bueno, entonces la derivada, si fuera así, tengo que bajar el exponente x por y elevado a la x menos 1. Esa sería la derivada. ¿Está bien? Bueno, ahí tengo entonces ya lo que serían las componentes del gradiente. ¿Sí? Teniendo esto, de ahí ya saco que el gradiente de f de xy va a estar dado por, bueno, lo voy a escribir más acá arriba porque se me va a superponer ahí. La derivada con respecto a x, que es y a la x logaritmo de y, coma, y la derivada con respecto a y, que sería x por y a la x menos 1. Entonces tengo ya el gradiente, y ahora sí puedo sacar la derivada en la dirección de u, en la dirección del versor u, de la función f de xy. ¿Qué va a ser entonces? Mi gradiente, lo vuelvo a escribir acá, y a la x por logaritmo natural de y, coma, x por y a la x menos 1. Cierro el vector gradiente. ¿Ven? Así. Por el vector unitario, que sería este, coseno, seno. ¿Está bien? Lo tienen que borrar acá. Coseno de tita, seno de tita. Bueno, donde ya sabemos que tita valía pi sobre 2, dijimos, ¿no? Y ahora ya directamente calculo entonces en el punto en cuestión, que el punto era el 1, 2. La derivada de f en el punto 1, 2 me va a quedar la x vale 1, la y vale 2. O sea, 2 a la 1 sería acá por el logaritmo natural de y, que vale 2, coma. Y acá sería x, que vale 1, por y, sería 2. A la x menos 1 me quedaría a la 0. Este va a ser el vector u, perdón, el vector gradiente, multiplicado por coseno de tita, que es pi sobre 2, y seno de pi sobre 2. Si quieren, pi sobre 2, que sería 90 grados, ¿no es cierto? Bueno, en ese caso entonces, el coseno de 90 me da 0. Este me da 0. Y el seno de 90 me da 1. ¿No? Así que va a ser 0 por esto, por esta primera componente me va a dar 0, más 1 por esta otra componente, que es 2 a la 0 es 1, por 1, 1. ¿Sí? O sea que en realidad esto me daría 1. ¿Está bien? Bueno, esa sería la derivada direccional de esta función f en el punto 1, en la dirección del vector este unitario 0, 1 sería. ¿Está bien? ¿Se entiende? Profe, Sí.
¿Y qué ¿Ves? significaría ese número, ese 1? Ese 1 es igual que en el ejercicio 1, lo mismo. Es decir, ¿qué representaría esto? La pendiente de la recta tangente a la curva que se formaría en la intersección de la función y elevado a la x, cortada o interceptada con el plano, que lleva la dirección de θ igual a pi sobre 2, digamos. Entonces, al intersectar ese plano con la función f de xy, se obtiene una curva, ¿sí? Y entonces, ¿qué representa este 1? La pendiente de la recta tangente a esa curva en el punto 1, 2. ¿Se entiende? Ok, ok. Sí, 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 Bien, se entendió. buenísimo. Bueno, a ver. Y una cosita más. Sí, Con ese ángulo tita en pi sobre 2 90 grados, ¿sería lo mismo que hacer la derivada? la derivada eh, parcial, en realidad. claro, Claro, porque respecto de estaría ahí. sacando la derivada parcial con respecto a i, porque como esta se anula, estaría sacando la Claro, derivada parcial con respecto a i de la función. Sí, tal cual. ok. Muy bien. Buena la observación. Bueno, el 3 creo que no van a tener inconveniente porque es lo mismo que hicimos en el 1 y en el 2. Es decir, encontrar el gradiente, es sacar las derivadas parciales, luego calcular la derivada direccional de la función f en el punto tal, en la dirección tal. Acuérdense que ese vector a hay que hacerlo unitario, es decir, hay que calcularlo el módulo, dividirlo por el módulo, y después hacer la derivada direccional como hicimos recién. ¿Tá? Veamos el ejercicio 4. ¿Qué dice? Bueno, el ejercicio 4 dice, a partir del punto P sub 0, ¿hacia qué dirección hay que dirigirse para que aumente lo más rápidamente posible la función f de x y z? Nada más, punto. Me estaba queriendo seguir leyendo yo. Entonces dice, de nuevo, a partir del punto P sub 0, ¿en qué dirección hay que moverse, digamos? ¿Hacia qué dirección hay que dirigirse? Para que la función aumente o crezca, digamos, lo más rápidamente posible. La derivada direccional, o cualquier derivada en general, se puede interpretar desde el punto de vista geométrico, como dijimos recién, como la pendiente de la recta tangente, o también se puede interpretar como una razón de cambio, ¿sí? Por eso les habla ahí de que aumente lo más rápidamente posible. Me está pidiendo la dirección en la que la gráfica de esa función crece lo más rápidamente posible, ¿sí? Entonces la derivada también se puede interpretar como una razón de cambio, ¿sí? Como una tasa de variación, cómo varía una cantidad con respecto a otra. Y también, como vimos en el ejercicio 1, 2 y 3, también se puede interpretar como una pendiente de la recta tangente, ¿sí? Bueno, el ejercicio 4 les pide entonces, interpretemos la derivada como una razón de cambio, o sea, ¿hacia qué dirección me tengo que mover para que la gráfica de esa función crezca lo más rápidamente posible? Y eso supongo que lo habrán visto en el teórico, la dirección de máximo crecimiento de una función se obtiene siempre en la dirección del gradiente, ¿sí? O sea, ¿hacia qué dirección me tengo que mover? Hacia la dirección del gradiente de esa función en el punto P, que ahora lo vamos a calcular, ¿sí? Recuerden que como el gradiente evaluado en el punto P me va a dar un vector,
Entonces, si yo calcularía la derivada direccional de esta función f en la dirección de ese vector que vamos a encontrar, que es justamente el vector gradiente, ¿sí? En esa dirección se produce el máximo crecimiento de la función f. ¿Está bien? Vuelvo a repetir. Cuando nosotros calculamos una derivada direccional, yo necesito en qué dirección voy a calcular la derivada direccional. Generalmente decimos la derivada direccional en la dirección de u, de un vector unitario u. El ejercicio 4 me pregunta, bueno, ¿en qué dirección me tendría que mover? O sea, ¿cuál sería ese vector u en el que si yo calculo la derivada direccional, me daría el máximo crecimiento de la función f? Y entonces vuelvo a repetir, la dirección de máximo crecimiento se obtiene tomando como vector u, o sea, tomando la dirección del vector gradiente. ¿Sí? Bueno, entonces en el ejercicio 4, se armó el marcador. En el ejercicio 4, entonces, yo tengo la función, bueno, un punto, menos 1, 3, 2, un punto P sub 0 de coordenada, menos 1, 3, 2, y tengo una f de x y z, que es la función x más y al cuadrado más z al cuadrado, menos xy más 2z. Más 2z. Bueno, y entonces de nuevo, la idea. ¿Hacia qué dirección hay que moverse para que aumente la más rápidamente posible la función? O sea, la dirección de máximo crecimiento es la dirección del gradiente. Entonces, como, bueno, el gradiente de esta función f de x y z, ya lo calculo y lo escribo acá en forma de componente, no voy a calcular, como hicimos hoy, separado la derivada parcial de x, de y, de z, y después formar el gradiente. Ya saben que el gradiente se forma tomando las componentes de las derivadas parciales, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la derivada parcial de esta función f? De esta función f con respecto a x. Díganme ustedes, ¿qué me quedaría la derivada parcial de esta función con respecto a x? Escucho. Derivada parcial de f con respecto a x, ¿sí? ¿Qué me dicen? Vamos, anímense, si total no les voy a, no los voy a retar. ¿Qué me quedaría? 2 por x menos y. 2 sería, Digo, más claro, y, bajo, primero derivo este paréntesis, ¿no es cierto? Sería bajo el claro, 2 por x más y, que quedaría elevado a la 1, y si claro. aplico por la regla de la cadena, sería por la derivada de lo de adentro, que sería 1, ¿está bien? Ujú. ¿Y qué más? Me falta un pedacito de ahí. Menos, Eh, tendría que sacar la derivada de esto con respecto a x. O sea, la derivada de xy con respecto a x, ¿qué me quedaría? La y sería constante.
Entonces, vamos, alguien que ayude. ¿Cómo sería si tengo que derivar menos x por 3? Si lo tengo que derivar con respecto a x, ¿qué me queda? Menos 3. Me quedaría el menos 3, ¿está bien? Porque la derivada de x sería 1, o sea, me quedaría la constante menos 3. Bueno, acá me quedaría menos la y. ¿Se dan cuenta? Porque la derivada de x es 1, y el y, que es una constante que estaría multiplicando, quedaría constante. ¿Está bien? Bueno, todo eso es la derivada con respecto a x. ¿Cómo sería ahora la derivada con respecto a y? Díganme ustedes. 2x más y. 2 por el x más y, menos, Menos x. menos x en este caso, claro, ¿está bien? Bien. Y ahora me falta la derivada con respecto a z. ¿Qué sería? 2z más 2. 2z, 2z, más la derivada de esto que me daría 2, ¿de acuerdo? Bien. Entonces el gradiente de f, ¿está bien? Y el gradiente de f evaluado en el punto P de coordenadas menos 1, 3, 2, me va a dar entonces, a ver, ¿qué sería acá? X más y me daría 3 menos 1, 2 por 2, 4, menos y, que es 3, coma. Acá lo mismo, ¿no? X más y me daría 3 más menos 1, o sea, 3 menos 1, 2 por 2, 4, 4 menos x, que es menos 1, me va a quedar, bueno, por ahora lo escribo así, menos 1, coma, y 2z más 2 sería 2 por 2, 4 y 2, 6, ¿no? Bueno, o sea que me queda, el vector me quedaría 4 menos 3, me daría 1, 4 menos 1, me daría 4 más 1, 5, y 6. ¿Ah? O sea, entonces, la respuesta al problema sería, deberíamos movernos en la dirección del vector, si le llamamos u, digamos, la dirección del vector u, que es el gradiente, ni más ni menos, 1, 5, 6, para obtener el máximo crecimiento, bueno, para obtener el máximo crecimiento de la función, ¿sí? Lo que me pedía en el ejercicio 4. Acuérdense entonces que la dirección de máximo crecimiento es la del gradiente, y la dirección de mínimo crecimiento era la del opuesto del gradiente. Es decir, que sería el vector menos u, es decir, el menos 1, menos 5, menos 6. Si yo tomaría el menos 1, menos 5, menos 6, obtendría la dirección del mínimo crecimiento. ¿Estamos? Bien, a ver qué dice el 5. Vamos con el 5. ¿Puedo borrar ya? ¿Se entendió entonces este ejercicio? Sí. Buenísimo. Vamos con el 5.
El 5 dice, a ver qué dice. Dice la temperatura en cualquier punto, no, perdón, si la función x por e a la i, calcular la razón de cambio, como decíamos hoy, la de razón de cambio, es decir, una derivada, de la función f en el punto P en una dirección de P a Q. Bueno, seguimos entonces con derivada direccional, o sea, f de xy es la función x por e a la i, el punto P, que es el punto P 2, 0, también hay un punto Q de coordenadas PQ 1 medio 2. Medio 2. Y vuelvo a leer. Calcular la razón de cambio de F en el punto P en la dirección de P a Q, siendo Q tal. Calcular la razón de cambio de F en el punto P. O sea, lo que me pide es la derivada direccional de la función f de xy en el punto P y en la dirección, en una dirección que va de P a Q. O sea, el vector u, que me va a dar la dirección, es el vector que va del punto P al punto Q. ¿Sí? Entonces, cuando yo tengo en el plano las coordenadas de dos puntos, un punto P de coordenadas 2, 0. Supongamos que tengo acá 2, 0 sería acá. Punto P. Y el punto Q es el punto 1 medio, 2. 1 medio, 1, 2. Este sería el punto Q. ¿Está bien? Y entonces el vector unitario ese que quiero encontrar, voy a poner el P acá abajo. El vector que quiero encontrar es el que va a ir desde este punto a este punto. Ese sería el vector U. ¿Está bien? Entonces, mi vector U, para encontrar, cuando yo tengo las coordenadas de, bueno, parece que me hubiera puesto P al cuadrado ahí. Cuando yo tengo las coordenadas de los puntos, como acá, P y Q, para encontrar el vector que va desde el punto P hasta el punto Q, desde el punto P al punto Q, así, para encontrar las coordenadas se resta el final menos el inicial, es decir, se resta Q menos P. ¿Sí? O sea, el vector U que ando buscando va a ser el que se obtenga restando las componentes o las coordenadas de Q menos P. ¿Sí? Componente a componente, o coordenada con coordenada. Es decir, que la coordenada X de este vector PQ va a ser la X del final menos la X del inicial. Es decir, la X del Q, un medio, menos la X del punto P, es decir, menos 2. Y lo mismo para la coordenada Y, sería 2 menos 0. ¿Mm? Bueno, ese vector entonces me estaría dando en coordenadas. Menos 3 medios, 0. Me, No, 2, menos perdón. 3. Perdón, ¿cuánto me dicen? ¿3 medios? Menos 3 medios, 2. 2. Muy bien. Bueno, ahí entonces tendría las coordenadas de este vector U. ¿Está bien? ¿Qué más necesito entonces? Ahora tengo el vector. En realidad este vector, para hacerlo unitario, recuerden que tengo que calcular el módulo de este vector, que va a ser raíz cuadrada de 3 medios al cuadrado, me daría 9 cuartos, más 2 al cuadrado, 4. Es decir, que esto me daría 16 más 9, 25, ¿no? 25 cuartos. La raíz
me estaría dando entonces 5 medios. Bueno, entonces sigo trabajando un poquito más. Mi vector unitario U va a ser menos 3 medios sobre 5 medios. Y la otra componente que va a ser 2 sobre 5 medios. Bien. Así. Bueno, igual. Busco la calculadora o si quieren hacer las cuentitas ustedes. Sería. A ver, quería ver si saqué bien esta cuenta. Bueno, sí. Bueno, entonces, 3 medios dividido 5 medios, me quedarían 15 cuartos, ¿no? Menos 15 cuartos. A ver si se... No, perdón. Este por este va abajo y el 2 por 3 va arriba. Así que este me daría menos 6 y 6 décimos, digamos. ¿Qué es simplificado? Bueno, nos quedaría simplificado otra cosa. Y el 2 dividido 5 medios sería 2 por 2 sobre 1, 4 quintos, ¿no? Sí, profe. Bueno. Y este simplificado, entonces finalmente me quedaría el versor U sería menos 3 quintos, 4 quintos. Bueno, ahí está. Finalmente tengo el vector U. Y entonces ahora, ¿qué me falta? El gradiente de f de xy primero. El gradiente de f de xy son las derivadas parciales de esta función, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué? Derivada parcial con respecto a x, ¿qué me queda de esta función? A ver si me ayudan. Derivada parcial de la f con respecto a x. La función a la i. x, bien, e a la i. Porque la derivada de x me daría 1 y la e a la i, que es constante, queda e a la i. Bien. Y ahora, derivada parcial con respecto a i. Ix. A ¿No? ver. Por E. A ver, pará. No, porque la x sería una constante, ¿está bien? La constante quedaría constante multiplicando a la derivada de e a la i, que ¿qué sería? E a la i, ¿no es cierto? Claro. ¿Está? ¿De acuerdo? La constante Por el- quedaría multiplicando la derivada de e a la i, que es la misma e a la i, ¿sí? Bueno, ahí tengo gradiente, tengo el vector, y ahora entonces hago la derivada direccional de la f en la dirección del vector u, y ya la voy a hacer en el punto, me pedí en el punto P, de coordenadas 2, 0. 2, 0. Entonces ya directamente voy a hacer el producto escalar. ¿Qué puse acá? Gradiente de f y es la derivada. Quise decir, derivada direccional en la dirección de u de la función f. Puse todo mal acá. Derivada de la f en la dirección de u, así se pone. Derivada de f en la dirección de u en el punto 2, 0, entonces sería el gradiente reemplazado en el punto 2, 0, entonces sería e a la 2, coma, y acá sería 2 por e a la i, o sea, e a la 0. A ver, acá puse mal, me parece. Es e a la i. Entonces, perdón, sería e a la 0. ¿Está bien? También acá. E a la 0, coma, y acá sí que sería 2 por e a la 0. ¿Está bien? Este era el gradiente multiplicado por el vector menos 3 quintos, 4 quintos. Bueno,
Entonces, e a la 0 me da 1 por menos 3 quintos, me daría menos 3 quintos, más e a la 0 me da 1 por 2, 2. 2 multiplicado por 4 quintos. ¿Sí? O sea, estos serían 8 quintos menos 3 quintos. 8 menos 3 me quedarían 5 quintos. O sea que también me estaría dando 1. ¿Está bien? La derivada en la dirección de u de la función f en el punto 2, 0 me daría 1. Entonces, este sería el resultado de este ejercicio. ¿Tá? Y de nuevo, ¿qué representa en este caso? Bueno, en este caso estamos pensando como una razón de cambio. Es decir, cómo varía la función, o cómo está variando la función en ese momento en el que, y en esa dirección, ¿sí? En el punto 2, 0 será un momento determinado que lleva coordenadas 2, 0, y en esa dirección determinada, ¿sí? Se puede también pensar entonces la derivada como una razón de cambio, ¿sí? Bien, a ver, ejercicio 6. La temperatura en cualquier punto de una placa, si tiene la distancia se mide de cambio de temperatura respecto a la distancia recorrida en el punto 3,1. Bueno, el ejercicio 6 se lo dejo para que lo piensen ustedes, es también sencillo, es también una derivada. Y en realidad, fíjense que en el ejercicio 6 me está pidiendo las derivadas en el punto P, que dice ahí. Van a tener que sacar también derivada direccional de la función esa de la temperatura que tienen ahí, la función T. Derivada direccional en el punto 3,1. ¿Y en qué dirección? Dice, a ver, no se los voy a hacer, pero les voy a dejar la pista para que lo puedan hacer, porque es fácil. En la dirección de los ejes positivos X e Y. Les dice. Y entonces en realidad lo que van a estar sacando son las derivadas parciales, en este caso también. Entonces, en el 6 me está pidiendo derivada direccional de esa función t, que es igual a, en el 6, 54 menos x cuadrado menos 4y cuadrado. La derivada direccional de esta función en el punto P de coordenadas 3,1, si no me equivoco, en la dirección del eje X y del eje Y. ¿Cuál es la dirección del eje X y del eje Y? A ver, si esto fuera mi eje X y mi eje Y, un vector unitario que apunte en la dirección del eje X sería el que tiene coordenadas en la dirección del versor Y, si se quiere, digamos, ¿está bien? Es el versor que tiene coordenadas 1, 0. ¿Sí? ¿Y cuál es la dirección del eje Y? Es la del versor J, ¿sí? La del versor J que tiene coordenadas al revés, 0, 1 sería, ¿sí? 0, 1. ¿Sí? Bien, tenga presente por ahí esta notación, que cuando nos referimos a un vector, por eso uso el signito mayor y menor, ¿sí? Pero cuando me refiero a un punto P, uso el punto P entre paréntesis, para indicar que se trata de un punto en el plano. Pero para indicar que se trata de un vector, lo indicamos así entre signo mayor y menor, para dar las componentes, decimos, de ese vector. Bueno, entonces para el ejercicio 0, ahí tienen toda la data para el ejercicio 6, ¿sí? Es
calcular el gradiente y multiplicarlo por este vector unitario para sacar la derivada en la dirección del eje X, o por este otro vector unitario si quiero sacar la derivada en la dirección del eje Y. En definitiva, van a estar encontrando derivada parcial con respecto a X o derivada parcial con respecto a Y. ¿Se entiende? Bueno, en el 7, 8 y 9 se refiere a las ecuaciones de planos tangente y recta normal, ¿sí? El 8 también, plano tangente y recta normal, ¿sí? Bueno, entonces, plano tangente. Ustedes tienen por ahí en el teórico también deben tener la ecuación del plano tangente y la ecuación de la recta normal, ¿sí? Se los voy a copiar para que lo tengan por las dudas. La ecuación del plano tangente era la derivada parcial con respecto a X por, también siempre en un punto va a ser de coordenadas X0 y 0 por X menos X sub 0 más la derivada f con respecto a y, derivada parcial con respecto a y, también en el punto evaluada x0 y 0, o sea, en el punto P, ¿no es cierto? Por y menos y sub 0, más, y voy a tener que borrar el dibujito, más la derivada parcial de la f con respecto a z, también en el punto, bueno, x0 y 0, y me estaría faltando acá x0 y 0, z sub 0 sería, ¿no? Me falta una coordenada acá. x0 y 0 y z sub 0. Para simplificar, para escribir menos, voy a poner así. La derivada parcial de la f evaluada en el punto P sub 0, y acá lo mismo, ¿sí? Ustedes saben que sería el x0 y 0 y z0, ¿sí? Esta también, evaluada en el punto P por y menos y sub 0, más derivada parcial de z con respecto a, perdón, parcial de f con respecto a z, también evaluada en el punto P sub 0 por z menos z sub 0, todo esto igualado a 0. Esa es la ecuación del plano tangente. Y la de la recta normal, es una ecuación que es x menos x sub 0 sobre la derivada parcial de f con respecto a x, también en el punto P sub 0, igual, va acá, a y menos y sub 0 sobre la derivada parcial con respecto a y, evaluada en el punto P, igual z menos z sub 0 sobre la derivada parcial de la f con respecto a z, también en el punto P. Bueno, y entonces ahí tienen el ejercicio 7. Veamos, por ejemplo, qué les pide. A ver si me conviene hacerles el 7 o el 8, porque ecuación de la recta normal, interpretar gráficamente. Les voy a hacer el 8. Porque es similar al 7, nada más que encima en el 8 tienen que interpretar gráficamente, ¿sí? Entonces, la función que tienen ahí es x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado menos 4x menos 6y menos 4x menos 6y menos 8z más 20 igual a 0. Bien. Entonces, les pide, vuelvo a leer, la ecuación del plano tangente
a esta superficie en el punto que les dice ahí. El punto P es de coordenadas, el punto P204. Bien, y entonces para la ecuación del plano tangente necesitamos las derivadas parciales, como ven acá en la ecuación, ¿no? La f de x, la f y, la f z, reemplazada en el punto P. Entonces vamos a calcular cuánto vale la derivada parcial de esta función o de esta superficie con respecto a x. ¿Sí? Bueno, ¿qué me va a quedar acá? Si esto lo derivo con respecto a x, me daría 2x menos 4, ¿no? La derivada parcial con respecto a y sería 2y menos 6. Y la derivada parcial con respecto a z me estaría dando 2z menos 8. Bien, entonces, la fx evaluada en el punto 204 me estaría dando 4 menos 4, 0. La fi, también reemplazada en el 204, me estaría dando 2 por i, o sea, 2 por 0, 0, menos 6, si no me equivoco. A ver si hice bien. 2i menos 6, sí, 2i menos 6, y acá es 2 por 0, 0, menos 6. Y la fz, en el punto 204, me estaría dando 2 por 4, 8, menos 8, 0 también. ¿Sí? Bueno, ahí tengo las derivadas parciales. Luego, el plano tangente, que voy a usar la formulita que tenemos acá, ¿sí? Es la derivada parcial con respecto a x, sería 0, por x menos x0. ¿Sí? Voy a ir usando esa formulita. Entonces me va a quedar, la fx en el punto me dio 0, por x menos x sub 0 es 2, más la derivada parcial con respecto a y en el punto me dio menos 6, por y menos y sub 0. Perdón, y el y sub 0 que vale, el y sub 0 que vale 0, o sea, por y menos 0, bueno, pongo para que sepan de dónde salió el valor ese, más la derivada parcial con respecto a z, que también es 0, por z menos el z sub 0, que valdría 4. Bueno, a veces pongo z mayúscula, minúscula. Todo eso igualado a 0. Como esto está multiplicado por 0, lo único que me queda es menos 6i. Menos 6i igual a 0. Y si esto despeja la i, les queda el plano de ecuación i igual a 0. Este es el plano. Plano tangente. Plano tangente a la superficie esta en el punto de coordenada 204. ¿Sí? Y esa superficie, si ustedes la quieren representar, o la quieren graficar, porque ahí les pedía graficar, bueno, para graficarla tienen que completar cuadrados como hicimos en el práctico de cuádricas, cuando vieron el práctico 1 de cuádricas, ¿sí? Había que completar cuadrado. Acá tengo x cuadrado menos 4x, y se acuerdan que sumábamos y restábamos acá la mitad de 4 al cuadrado, o sea, la mitad de 4, perdón, la mitad de 4 es 2, al cuadrado 4, entonces sumo 4 y ponía un 4 del otro lado, a lo cual equivale a decir resto 4. Sumo 4 y resto 4. ¿Sí? Con la i hago lo mismo, acá tengo más i cuadrado menos 6i,
¿qué me falta para completar el cuadrado? La mitad de 6 es 3, al cuadrado 9. Sumo 9 y resto 9, es decir, pongo un 9 del otro lado. Pongo un 9 del otro lado, ¿sí? Y con el z hace lo mismo. Acá tengo z cuadrado menos 8z, y lo que le tengo que agregar ahí sería la mitad de 8, 4, al cuadrado 16. Sumo 16 y pongo un 16 del otro lado. Y este 20 que estaría sumando, que lo voy a pasar restando al otro lado. Menos 20, ¿sí? Completando los cuadrados de los binomios, acá me queda x menos 2 al cuadrado más y menos 3 sería al cuadrado más z menos 4 al cuadrado igual, y al radio al cuadrado esto me daría 16, 9, 25 menos 20, me quedan 5 y 4, 9. Bueno, entonces, si yo voy a representar eso gráficamente, ¿qué tipo de cuádrica eran? Bueno, si recuerdan, esto era la ecuación de una esfera de centro en el punto, estos cambiados de signo, sería 2, 3, 4, y radio, raíz de 9, o sea 3. O sea que si lo van a representar en 3 dimensiones, a esta esfera, marcábamos las coordenadas del centro, 2, 3, 4, 2 de x, sería, pongámosle acá, 2, acá sería 3, 1, 2, 3, y 4 tendría que subir para arriba 4. Imaginemos que acá está más o menos a esta altura, a ver, 1, 2, 3, un poquito más arriba. 4 por acá. Bueno, a esa altura supongamos que esté ubicado el centro, 2, 3, 4, y como radio es 3, fíjense que lo que yo me corrí desde el eje X para acá son 3 lugares, ¿sí? Quiere decir que esta esfera, como tiene radio 3, va a ser tangente a este plano XY, ¿se dan cuenta? Y es justamente entonces la esfera esta que sería, supongamos, algo así, si la dibujaría, la esfera debería ser tangente acá en este punto, al plano de coordenadas y igual a 0, ¿sí? El plano y igual a 0, si este era el eje Y, este era el eje Z, y este para acá es el eje X, el plano Y igual a 0 es el plano ZX. Cuando Y vale 0 me queda este plano, ¿sí? Sería como la pared del costado. Y entonces, justo la esfera es tangente a ese plano en ese punto. ¿Se entiende? O sea, toca al plano ZX, que tiene este plano, es justamente el de ecuación Y igual a 0, que encontramos nosotros. O sea, el plano tangente que nosotros buscamos es este, de Y igual a 0, ¿se entiende? Y es justamente el plano cartesiano XZ. Y ese es el plano tangente a esta esfera en el punto 2, 0, 4. ¿Tá? 2, 0, 4 sería este punto. Sí, acá estaría a la altura del 4. ¿Se entiende? Lo que representa o lo que encontramos ahí cuando encontramos ese plano tangente. Bueno, y si tuvieran que graficar la recta normal es una recta que es perpendicular al plano tangente. O sea, si tuviera que dibujar la recta normal, sería una recta así, que tendría esta dirección, ¿sí? Recta normal.
¿Está? El plano es tangente a la superficie y la recta normal es una recta que es paralela al plano. Perdón, perpendicular al plano. Siempre saliendo del punto. Sí, esa recta podría ser normal. Si fuera en ese punto, la recta va a quedar justo pasando por ese punto, si hablamos del punto 204, ¿sí? Pero la recta normal podría ser normal al plano en cualquier otro punto, digamos, ¿no es cierto? Depende del punto que le den. En este caso el 204 sería justo ahí. Bien, ese era el 8 y el 9, a ver, para que entiendan, ese también hay que pensarlo un poco. Borro acá. El ejercicio 9, ¿qué dice? Dice, tiene la función f de xy, x cuadrado más 4y cuadrado. Y les dice, evaluar el vector gradiente en P, 2, 1. Entonces yo quiero encontrar el vector gradiente de f en el 2, 1. Eso es lo que tengo que encontrar por un lado. Y encontrar la recta tangente a la curva de nivel f de y, f de xy igual a 8, interpretar recta tangente a la curva de nivel. En la curva de nivel, f de xy igual a 8, dicen. Bueno, interpretar gráficamente. Si encontramos el gradiente de la función, el gradiente de f de xy, es la derivada parcial con respecto a x, que será 2x, derivada parcial con respecto a y, me quedaría 8y, y entonces el gradiente de la función f en el punto de coordenadas 2, 1, va a tener componentes 2 por 2, 4, y si la y vale 1, sería 8 por 1, 8. 4, 8. Entonces, si yo calcularía la ecuación como si fuera el plano tangente, ¿sí? El plano tangente a esa superficie. O sea, x cuadrado más 4y cuadrado. A ver, déjame pensar un cachito. Sí, la ecuación del plano tangente, que era la derivada parcial con respecto a x, sería 4 por x menos x sub 0, ¿sí? El punto era 2, 1. Entonces, x menos 2 sería, ¿sí? Esta era la derivada parcial con respecto a x por x menos x sub 0, más la derivada parcial con respecto a y, que me daría 8, por y menos y sub 0, el punto era 1, el y sub 0, digamos, era 1, y entonces este sería el plano tangente, o la ecuación del plano tangente, ¿sí? Si yo hago acá distributiva, me quedaría 4x menos 8 más 8y menos 8 igual a 0, ¿sí? Si yo de acá despejo la y, ¿qué me queda? Como esto lo voy a representar en el plano XY, yo de acá puedo despejar la y, puedo graficar la recta esta en el plano, ¿sí?
Bien, entonces acá me quedaría el 4x pasa restando. Y el menos 8 y menos 8 serían menos 16, pasa un 16 para el otro lado. A ver si hice bien, 8y, me quedan 16, y el 4x si lo paso para allá, menos 4x, está bien. Y si ahora divido todo por 8, me queda menos, 4 octavos de x, más 16 octavos. O sea que y es igual a menos 1/2 de x, 16 dividido 8, 2, más 2. Bien, vamos a ver qué representa en realidad esta ecuación cuando yo determine la curva de nivel, dice, ¿sí? La recta tangente a la curva de nivel f de xy igual a 8. ¿Se acuerdan que las curvas de niveles eran las que se obtenían cuando a la superficie la cortábamos con planos paralelo al xy, es decir, con planos de la forma z igual a constante? La constante en este caso es 8. Es decir, que si a esta superficie la cortamos con un plano z igual a 8, ¿cómo obtengo esa curva de nivel? Igualando esta superficie o dándole el valor 8 a la f de xy. ¿Está bien? Entonces, curva de nivel. La curva de nivel f de xy igual a 8 sería la que se obtiene dándole a z el valor 8. O sea, dándole a la función f de xy el valor 8, que si la igualo acá, me queda esta ecuación. Si ustedes la miran y recuerdan lo que vimos de cónicas, tenía dos que están al cuadrado, con distintos coeficientes, igualado a una constante positiva. Esa es la ecuación de una elipse. Para que se parezca más a la ecuación de la elipse, dividiríamos todo por 8 para que acá me quede un 1, ¿se acuerdan? X cuadrado sobre 8, más, y acá me va a quedar y al cuadrado dividido, acá me quedaría 8 dividido 4, 2. Si a esa elipse la representamos, tendría que tomar 8 para, raíz de 8, mejor dicho, para cada lado sobre el eje X, y raíz de 2 para cada lado sobre el eje Y. En definitiva, esto le va a dar una elipse, imaginemos algo así. Bueno, donde acá va a ser raíz de 2 sobre el eje Y, raíz de 2, y acá abajo menos raíz de 2, y acá va a ser raíz de 8, y para este lado menos raíz de 8. Esa es la curva de nivel que me dice ahí el ejercicio. ¿Y qué me decía? Encontrar la recta tangente a esa curva de nivel en el punto de coordenadas 2, 1, ¿sí? Bueno, si ustedes ubican ese punto de coordenadas 2, 1, más o menos estaría por acá, 2 y 1. Ese sería el punto P, y la recta que encontramos acá, que es la ecuación menos 1/2 de x más 2, si ustedes la van a representar o la van a graficar, debería cortar al eje Y en 2, que es la ordenada al origen, les va a dar por acá más o menos, en 2, y pendiente menos 1/2, es decir, me correría 2 y bajaría 1, le va a dar que esa recta que encontramos es justamente esta recta, es justamente la recta tangente a esta elipse, a esta curva de nivel, en el punto P. El punto P de coordenadas, dijimos, 2, 1. ¿Sí? Entonces vuelvo a repetir lo que hicimos. La curva de nivel es la que se obtiene igualando la función a 8. Esa curva de nivel es esta elipse. Y lo que queremos encontrar, ¿qué es? La recta tangente a esa curva de nivel en el punto 2, 1. Bueno, ¿cómo obtengo esa recta tangente? Con esta formulita. Es decir,
la derivada parcial con respecto a x por x menos x0 más derivada parcial con respecto a y por y menos y sub 0. Es como la ecuación del plano, nada más que en realidad como acá estamos en dos dimensiones, en realidad esta va a ser la ecuación de una recta. Y es justamente la ecuación de la recta tangente a esta curva en el punto 2, 1. ¿De acuerdo? Bueno. Con eso terminaríamos este práctico 9. No sé si alguien tiene alguna duda, algo que preguntar, le haya quedado.